Perfecto, no sé si ya lo ven. Claro que sí, ya se visualiza, estimado. Entonces, ¿me permite un momento, por favor, para hacerle la presentación y cederle ya el pase para que usted pueda iniciar con la ponencia respectiva? A sus órdenes. Excelente. Pues el magíster Carlos Salvador Pérez Salgado recibió el título de ingeniero electrónico en sistemas digitales y computadoras de la Universidad Autónoma Metropolitana el año 2011. Pues para conseguirlo presentó un proyecto terminal sobre la monitorización del tráfico de redes con dispositivos FPGA, corriendo Linux sobre una arquitectura microblaze de Xilinx. Posteriormente obtuvo su grado de maestro en Ciencias y Tecnologías de la Información de la mencionada universidad en Iztapalapa, el año 2014, obviamente en México. La investigación de la maestría se centró en la comunicación de control mediante canales adaptativos con esquemas híbridos de espectro expandido en redes ad hoc de radios cognitivos. Esta investigación derivó en la publicación de 2 artículos en conferencias internacionales, una en la IEEE y otra en la ACM. Actualmente atiende los últimos trimestres de doctorado en Ciencias y Tecnologías de la Información, también en la Universidad Autónoma Metropolitana de Iztapalapa. Pues la investigación se centra en la eficiencia energética de las comunicaciones con radios cognitivos. En el campo laboral, el mencionado magíster pues ha dedicado 20 años a la docencia, impartiendo cursos de matemáticas y ciencias básicas, tecnologías de la información, ingeniería electrónica e inglés a nivel intermedio superior, tanto en instituciones públicas como privadas. Desde el año del 2019 es miembro del claustro docente de la maestría Seguridad Informática de la Universidad Internacional de La Rioja en México, prestigiada institución académica 100% en línea, en la que imparte el curso de Auditoría de Seguridad. También ha impartido otros cursos como los de Seguridad de Redes, Seguridad de la Red Informática Mundial y Diseño de Sitios usando la Red Informática Mundial 2.0. Pues estamos muy gustosos de contar con la presencia del magíster Carlos Salvador Pérez, que es un entusiasta del software libre, usuario principal, en este caso de Linux desde el año 2006, y sus intereses académicos, pues como ustedes han podido apreciar, son la seguridad informática, los sistemas de comunicaciones digitales, ¿ya? Así como también los radios cognitivos, los sistemas embebidos y la eficiencia energética. Asimismo, del sector industrial, está interesado en los sistemas de gestión de la calidad y seguridad de la información, así como el desarrollo colaborativo de software libre seguro. Pues bien, sin más preámbulos, cedemos la palabra para su respectiva presentación y ponencia del maestro Carlos Salvador Pérez, a quien le deseamos muchos éxitos. Bienvenido. Adelante, estimado maestro Carlos. Bueno, muchas gracias. Buen día a todos. Pues sin más preámbulo, creo que vamos a comenzar. Esta presentación tiene 2 partes. Una parte está centrada en los retos de la academia y otra en los retos de la industria. Obviamente son muchos, no me daría tiempo de hablar de todos, así es que elegí 2, uno para cada una. La primera parte podrá parecer un poco técnica y pesada. No voy a explicar a detalle todos los puntos, en realidad más bien es brindar un panorama general para que la gente que esté interesada en este tema pues pueda explorar.
Y la segunda parte es un poco menos fuerte en cuanto a cuestión técnica porque está orientada al uso en la industria, que suele ser pues menos formal y en realidad es una cuestión más de aplicación. Entonces, pues vamos a comenzar. Para mí es un gusto estar en este Congreso Internacional en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Bueno, entonces comencemos. El contenido de la charla será en cuanto a los retos de la seguridad de la información en la academia, pues la cadena de bloques fue lo que escogí, el famoso blockchain, que en ocasiones anteriores ya ha generado ahí cierta curiosidad y dije, bueno, pues vamos a platicar un poquito sobre eso. Y en la cuestión de la industria, pues sería la seguridad de la información en la banca, en la industria financiera. Y bueno, cerraré con unos comentarios finales. Tengo entendido que tengo hasta las 8:30, entonces trataré de acabar 8:20 para poder tener un espacio de preguntas y respuestas. Muy bien, entonces... los retos de la seguridad de la información en la academia. Bueno, desde la academia, la seguridad no se considera un tema que abarque cuestiones de procesos o de metodologías. En realidad, desde la academia vemos más la cuestión de la seguridad como áreas de investigación más formales, más matemáticas, como pueden ver aquí, técnicas de cifrado, firmas digitales, sistemas distribuidos, algoritmos de consenso, la aplicación de la criptomoneda y la economía compartida. Entonces, esos temas de investigación pues se empalman perfectamente con lo que son las cadenas de bloques, los famosos blockchain. Entonces, voy a platicar un poquito de eso. Hay otros temas, otros retos en la seguridad de la información desde el punto de vista de la academia. Está el Internet de las Cosas, la malla inteligente o Smart Grid o las ciudades inteligentes, los sistemas embebidos que cada vez son más una realidad y también están relacionados con el Internet de las Cosas, la computación en la nube y la virtualización, estos esquemas del usuario de la nube y el usuario cercano a la nube, las capas de diseño, cómo se empalman los modelos de capa de diseño virtualizado y de diseño de cómputo en la nube con la vieja idea de las capas de las redes. Entonces, hay muchos temas que se pueden platicar, que se pueden revisar. Sin embargo, pues yo, como les mencionaba, elegí uno, ¿no? En este caso elegí el de las cadenas de bloques o blockchain y pues vamos a platicar un poquito sobre él. Sale, entonces, cadenas de bloques. ¿Qué es una cadena de bloque? Bueno, pues se les conoce mucho por su término en inglés, que es el blockchain. En realidad es una estructura de datos para los que programan, que tienen conocimiento de programación, pues sabrán que hay varias estructuras de datos, las pilas, las colas ligadas, y esta es una de estas, es una estructura doblemente ligada. Esta estructura de datos tiene referencias hacia el bloque siguiente y hacia el bloque anterior. Y a lo que me refiero por hash es una cadena única que va a servir como identificador de esta estructura de datos en particular. Entonces, obviamente la estructura que muestra aquí es muy genérica, habrá ciertas diferencias en la práctica dependiendo de la tecnología que se implemente, pero a grandes rasgos pues es lo mismo. Entonces, un bloque se forma por la identificación del bloque previo, la identificación del bloque siguiente si es que lo hay, y si no, pues todavía no, la fecha y la hora, el famoso timestamp en inglés, el hash raíz, o sea, su propio identificador y los datos que lleva. Los datos que lleva pueden ser pues, cualquier cosa. Entonces, si uno de estos bloques se une a una cadena, la relación que hay entre esos bloques no es única, sino que se propaga a través de una red, que es una red normalmente del tipo par a par, que en el caso extremo pues es una conexión todos contra todos tipo mesh, en la que todo mundo puede estar conectado con cualquiera. Y en la medida en la que se distribuyen estas cadenas de bloques entre los nodos que forman esta red, es que van adquiriendo valor. Entonces, existen distintos algoritmos, obviamente, pues enfocados a buscar un consenso, y entonces se convierte esto de la cadena en el símil distribuido de lo que sería una base de datos en un esquema centralizado. En un esquema centralizado yo tengo una base de datos única
normalmente relacional o diferente, pero los datos llegan a ese lugar y se concentran. Con la cadena de datos, el famoso blockchain, lo que hago es distribuir los datos por varios nodos, y entonces esos nodos le dan validez a la cadena en la medida de que acusan de recibido y se compara con la que recibieron los demás, y entonces se le brinda un consenso. Entonces en ese momento bueno, la idea es que el paradigma indica que será más seguro, dado que no depende de un solo nodo centralizado, sino de la diversificación y de la difusión que se hizo de esa estructura de datos. Entonces, trato de explicarlo de la forma más simple que se me ocurrió, espero que se haya entendido. Entonces, dentro de estos nodos de la red par a par puede existir una red sin jerarquías en la que todo mundo tiene el mismo nivel, o puede existir otra como el del esquema en el que pues algunos son miembros y otros son validadores. El validador tendrá ciertos privilegios por encima de los miembros y por lo tanto habrá algoritmos que dependan de esa distinción entre los nodos, ¿de acuerdo? Entonces, para sintetizarlo, bueno, pues presento este cuadro en el cual la idea es identificar pues que hay distintos tipos. Entonces, por ejemplo, las categorías de las cadenas de bloque pueden caer en pública, de consorcio y privada. Entonces, de consorcio es normalmente relacionada con una organización, ¿sale? Entonces, una propiedad que tienen las cadenas de bloques es la determinación del consenso. ¿Cómo se determina el consenso? El consenso es la decisión que se toma entre varios nodos de considerar válida o no una cadena, un elemento más de la cadena. Entonces, cuando es pública, pues todos los nodos que participan son mineros y por lo tanto todos tienen la misma importancia. Entonces, el consenso se realiza de acuerdo con algún esquema distribuido mayoritario. El de consorcio, pues hay un conjunto selecto de nodos, como veíamos en el ejemplo anterior, que se le puede considerar validadores, y son ellos los que van a determinar si es o no válida la cadena. En las privadas, bueno, pues normalmente hay una organización, no se libera a una red pública, y dentro de la organización pues se puede actuar de las dos formas, como si todos fueran iguales o como si hubiera algunos más importantes que otros. En los permisos de lectura en la pública, pues su nombre lo determina, pues es público, todo el mundo puede leer la cadena. En el de consorcio puede ser público o puede ser restringido de la misma forma que en la privada. En cuanto al nivel de inmutabilidad, o sea, de que no cambie, en la pública es casi imposible de manipular, dado que pues muchos nodos tienen esa misma cadena. Es muchísimo más difícil poder vulnerar a todos y cada uno de ellos porque no hay control de dónde quedó. En el de consorcio puede ser manipulada en la medida de que se conocen los nodos que van a hacer la validación y los ataques pueden ser dirigidos. Y en la privada, pues puede ser manipulada en la medida que se conoce toda la red, ¿no? En cuanto a eficiencia, el uso de los recursos, la pública es baja porque, pues, desconozco los lugares donde van a llegar estas cadenas y necesito que haya una validación muchísimo más grande para generar el consenso, porque participan más nodos. Entonces el uso de recursos es de baja eficiencia, pues se requieren más nodos. En el de consorcio privado, pues es más alta. En cuanto a la centralización, bueno, pues la pública es por definición completamente distribuida, no hay centralización. En la de consorcio, pues es parcial porque ciertos nodos de la red, en este caso, pues funcionan como validadores. Entonces no hay una centralización como tal, pero pues al existir un determinado número de validadores se puede considerar una centralización parcial. Y en la privada, bueno, pues sí lo hay en la medida de que pues suele haber nodos importantes dentro de la organización. En cuanto al proceso de consenso, pues en la pública suelen ser los algoritmos sin permisos, en la de consorcio se utilizan al igual que en la privada los que requieren permisos, dado la naturaleza de el consenso. Entonces, a grandes rasgos, el proceso que sigue una cadena de bloques para realizar una transacción es el siguiente. Inicia la solicitud de la transacción, entonces se genera la solicitud, se genera el bloque se difunde por los nodos independientemente de cuál sea el proceso de consenso, se realiza el consenso de la validación, hay una recompensa por la validación, y entonces se incluye el bloque en la cadena. Ahí me falta una flechita que va de la inclusión del bloque a la transacción completada. Y pues se ha terminado el proceso. Entonces, tal vez estoy hablando de criptomoneda, tal vez estoy registrando un dato en una base de datos distribuida, no importa la aplicación.
La cuestión aquí es cómo generé una transacción para agregar un bloque más a la cadena. Podríamos hacer una similitud con una cadena de ADN, ¿no? Por ejemplo, entonces, si yo voy a agregar una proteína, más bueno, un ácido nucleico ahí más, ¿qué característica va a tener? Bueno, pues necesito hacer el proceso, que en este caso la enzima, ¿no? Sería la que acomodaría ahí a la citosina, etcétera, ¿no? O a la guanina, etcétera. Aquí nosotros lo haríamos parecido. Nuestro proceso está bien definido, se solicita la transacción, se genera el bloque. Generar el bloque implica guardar los registros criptográficos del bloque anterior para poder ligarlo con la cadena, hacer el consenso de validación. Todos los nodos que participen, sea cual sea el algoritmo, validan la inclusión del bloque en la cadena y con eso pues ya forma parte de la cadena. Entonces, las aplicaciones que tienen las cadenas de datos son, el más popular son las criptomonedas y la reducción del fraude. Las criptomonedas son estas cuestiones del Bitcoin y muchas otras más, que pues para quienes estén interesados en ello habrán visto que pues un Bitcoin empezó valiendo poquito y ahora vale muchísimo dinero. Es una cuestión financiera difícil de comprender para los que están muy casados con el sistema financiero normal, y bueno, la criptomoneda, por la falta de regulación que tiene, porque por principio está basado en un esquema distribuido y no centralizado, pues le ha costado trabajo a la industria bancaria aceptarla, ¿no? Entonces, es todo un debate para otra ocasión que se podría tener con alguien de economía sobre la importancia económica de la criptomoneda. Pero bueno, al final del día es una aplicación de las cadenas de bloques. La reducción del fraude también es una aplicación, porque en la medida en la que se distribuye y se genera redundancia de la información, es más difícil vulnerar un registro porque el registro está pues duplicado, si no es que pues, más veces, en distintos lugares. Entonces el ataque a un nodo pues en realidad no es relevante porque existen muchos nodos que son redundantes. Entonces, algunas de las aplicaciones de este tipo de aplicación particulares: el comercio electrónico, los pagos globales, el envío de remesas, los préstamos entre particulares y, bueno, en general las microfinanzas. Otra aplicación que se tiene con las cadenas de bloques son los contratos inteligentes. Y los contratos inteligentes se utilizan para realizar transacciones también, pero que tal vez no son nada más la transferencia de un activo económico, sino podrían estar ligadas a ciertas condiciones, por eso el nombre contrato. Entonces pueden ser derechos digitales ante algún servicio, las apuestas, los fideicomisos. Entonces este tipo de transacciones y de modelos de intercambio de servicio, ¿no?, económico, se pueden llevar a cabo a través de un esquema de cadenas de bloque. Asimismo, generar títulos, acciones, mercados privados, manejo de deuda, recaudación de fondos. Entonces, si nos damos cuenta, las aplicaciones de las cadenas de bloques tienen un impacto fuerte en la cuestión económica, en lo que para muchos será la economía del siglo, de este siglo, ¿no?, de la segunda mitad prácticamente del siglo. El almacenamiento de la información es otra aplicación interesante. Aquí hay programas de lealtad. La recompensa que se otorga a la generación o a la inclusión de un bloque en la cadena se convierte en un incentivo para hacer este tipo de minerías. Las cadenas de suministro, la propiedad, la prueba de identidad, la propiedad intelectual, en general el almacenamiento de información es un enfoque interesante, porque ya no tengo un punto centralizado, sino tengo una base de datos distribuida. Entonces, basándome en este cuadro de Lenk y otros, en este artículo de revisión de la literatura, cuya referencia les dejo y les recomiendo si les llama la atención este tema, esa es una revisión reciente de este año, y me parece muy, muy interesante la forma en la que plantea la clasificación de la seguridad para las cadenas de bloques. Habla de que existe un sistema de cadenas de bloques que puede estar definido en función de su infraestructura y de la interacción que tiene. Y entonces vemos que si lo analizáramos por capas, la capa más interna sería la estructura de datos como tal, el bloque de datos. Enseguida sigue el protocolo de la red, después el algoritmo de consenso, el contrato inteligente y las aplicaciones no centralizadas. Entonces, para cada uno de los niveles o capas que constituyen el ecosistema o la aplicación que puede tener una cadena de bloques, pues vemos que existen ciertas
pues posibilidades de ataque o vulnerabilidades, ¿no? Por ejemplo, para los bloques de datos, pues está el ataque a los datos mismos, que por definición pues sería la violación de la seguridad de la información en los 3 puntos que define, ¿no? La CIA, no la CIA de inteligencia norteamericana, la otra CIA, ¿no? La integridad, la disponibilidad y la confidencialidad es lo que se busca proteger siempre y es lo que forma parte de la integridad del bloque de datos. Luego en el protocolo de la red, pues los ataques que se dan es a la infraestructura de la red. En los algoritmos de consenso, pues se dan al algoritmo de consenso. Recuerden que una red no necesariamente, o sea, cuando uno habla de redes no tiene que pensar luego en el Wi-Fi o en el Ethernet. Una red, por definición, es la conexión de nodos. Y existen muchísimos tipos de red. La misma teoría de los grafos, de la toma de decisiones, todo, habla de redes. O sea, no son redes de computadoras, son redes de otra cosa. Entonces, en este sentido es igual. El alcance de lo que forma parte de la red que trabaja con la cadena de datos no tiene por qué ser una red en el sentido formal y estricto del protocolo IP o del modelo OSI, no necesariamente, ¿no? Entonces, una red puede ser cualquier cosa y en esa red en la que están intercomunicados ciertos nodos, pues yo puedo atacar a los protocolos de red que están trabajando y en la medida de que este sistema es distribuido, pues también puedo atacar a los algoritmos de consenso que corren ahí. La cuestión de los contratos ya lo platiqué, entonces el ataque sería al contrato y en las aplicaciones el ataque sería a las aplicaciones. Si se busca atacar la infraestructura del sistema de la cadena de bloques, pues obviamente lo que se busca explotar es el robo, el secuestro y la falsificación de la información. Creo que es claro, el robo es cuando tomo la información y me la llevo, el secuestro es el famoso ransomware, se toma la información y se pide dinero o algún otro activo a cambio de ella para regresarla, y la falsificación es cuando deliberadamente se vulnera la integridad de la información con algún fin. Entonces, todas estas amenazas forman parte de los riesgos que se tienen para las cadenas de bloques. Entonces, en la X que vemos ahí es la interacción que hay entre este ecosistema de defensa y pues el ataque de una amenaza externa. Y bueno, la interacción que puede haber pues son las que platicamos hace un momento. La privada, la de la organización, y la pública dependiendo del tipo de ecosistema o de distribución o de algoritmo que se utilice para las cadenas de bloques. Entonces, se puede dividir la seguridad de estas cadenas de bloques en 3 partes: los procesos, los datos y la infraestructura, que es lo que mencionábamos. En cuanto a los procesos, bueno, pues hay desafíos de seguridad para los contratos inteligentes. A nivel de negocio, pues hay que trabajar contra el acceso no autorizado, la infección debida a programas maliciosos, un estado impredecible de la cadena en la que no se puede determinar algún punto, eso es algo no deseado, la dependencia del orden de la transacción, eso también es un problema. Si la transacción no se lleva a cabo como está predefinido que debe hacerse, podría generar datos corruptos, ¿no? Entonces es un problema. A nivel máquina virtual, el tamaño de la pila con la que voy a trabajar, que no haya desbordamientos, que la aleatoriedad sea lo suficientemente robusta para que no sea predecible ni demasiado determinístico el algoritmo de cifrado, las restricciones e interdependencias de tiempo, cómo se van a propagar estos mensajes y qué tanto tiempo necesito para que haya una validación antes de que se genere otra transacción, el código de los contratos, o sea, lo llamado a lo desconocido, ¿no? El otro esquema conocido como el envío sin gasolina o el gasless send, que es un envío sin soporte en el que pues normalmente hay cierto costo para enviar un bloque dentro de la red y generar una cadena, y deliberadamente se manipulan ciertos campos de la cadena de bloques o del bloque para generar situaciones no deseables, ¿no? Con la finalidad pues de generar ahí algún daño, de dañar la cadena. Lo mismo pasa con los patrones de costo, los desórdenes en las excepciones, la transformación de los tipos de datos. Para los que programan, esto pues está resuelto en algunos lenguajes de programación, pero parece ser a priori que no hay problema. Sin embargo, cuando uno quiere hacer una aplicación más fina que utilice la memoria al nivel que lo hace, por ejemplo, C con los punteros, ¿no? Si lo hago desde Python, que es por ejemplo, un lenguaje de programación que no genera o que no me pide pues definir un tipo de dato, podría tener problemas, ¿no? Entonces, en Python mismo se puede definir una variable con un tipo de dato y se puede cambiar, o sea,
el lenguaje de script, en este caso porque no es de programación, te da ciertas libertades, pero al mismo tiempo está diseñado para bajar el nivel y resolver. Pero bueno, en general, estas transformaciones en los tipos de datos podrían generar inconsistencias. Las reentradas de un paquete que ya salió, lo difícil que puede ser conservar los secretos y bueno, que las operaciones sean infravaloradas en el sentido de la recompensa que van a recibir para generar o no un premio por la inclusión de un bloque en la cadena. También existen desafíos desde el punto de vista de los estándares y las regulaciones. No es nada nuevo el tema, o sea, ya lleva un rato y se ha trabajado. El consorcio de la World Wide Web, de la WWW, conocido como W3C, pues ya tiene varios grupos. El grupo comunitario que trabaja sobre las credenciales, sobre la verificación, sobre las cadenas mismas de bloques, la interacción de los libros contables o el famoso ledger, la web como tal y otros más, ¿no? Está la norma ISO 307, la Unión Internacional de Telecomunicaciones, la misma IEEE, SWIFT, la Unión Europea tiene un reglamento general de protección de datos. Entonces, no es un tema nuevo, es un tema que ya tiene un rato, pero todavía existen varias áreas de oportunidad. Otro espacio que se puede trabajar en cuanto a los procesos son los desafíos en la prevención de fraudes. Pues tener mecanismos robustos de identificación, quién está haciendo quién y trazabilidad para identificar qué fue lo que hizo, para evitar el no repudio e identificar qué está ocurriendo, ¿no? Los desafíos de la gestión de riesgos, bueno, desde el punto de vista académico, la gestión de riesgos le pega a lo predictivo. Tratar de buscar modelos predictivos que permitan a priori conocer el riesgo que podría generarse a partir de una amenaza. Obviamente, digamos que el estado del arte está en las amenazas desconocidas, ¿no? Asimismo, están los escenarios de negocio donde esto se puede implementar y puede impactar. Las cadenas de bloques se pueden utilizar en sistemas de economía compartida, los sistemas médicos a distancia, que sería la telemedicina y la telesalud, los esquemas de ciudad inteligente, el Internet de las cosas, la malla inteligente, que es pues la transmisión de datos a través de las líneas eléctricas, la manufactura social. O sea, hay muchas aplicaciones que se pueden llevar a cabo con esquemas de almacenamiento distribuido, en este caso, pues las cadenas de bloques, ¿no? Entonces, en este sentido, bueno, pues en este cuadro se concentran las ventajas y los problemas y qué se ha hecho como contramedida para tratar de adaptar la seguridad en los escenarios de aplicación. Entonces, por ejemplo, para el Internet de las Cosas, el objetivo del Internet de las Cosas es la transmisión y procesamiento de la información sin intervención humana. Es decir, máquinas que se conectan a la red para platicar con otras máquinas. Suena muy del futuro, muy cyberpunk, pero en realidad es algo que ya pasa. Cuando tu televisión inteligente se conecta sola para bajar una actualización y no te pregunta, pues ya es una transacción en la red que está haciendo una máquina contra otra máquina y no tuvo interacción humana en ningún momento. Si tú hiciste un script para que hiciera algo y de determinado tiempo corre y hay una transacción con otra computadora, pues es una Internet de las cosas en la que están ocurriendo transacciones sin interacción humana. El Internet de las cosas va más allá de conectar el refrigerador a la red. Es una cuestión más bien de que la mayoría de los nodos que están recibiendo atención de un servidor no necesariamente serán humanos. Esa es la idea del Internet de las cosas. Serán tal vez máquinas realizando funciones de forma automática. Entonces, ¿qué problemas hay? Pues cuántas transacciones por segundo se pueden atender, la violación de la privacidad, la negación del servicio, la interrupción de la red. Si el servicio que se brinda a través de un dispositivo es crítico y no monitorizado, pues sería un problema que se interrumpa. Imaginen ustedes un respirador automático electrónico que trabaja sin intervención humana y mantiene viva pues muchas personas en un piso de un hospital. Si hay una interrupción de la red, una falla en el servicio, pues tal vez no se puede actualizar la información necesaria para dar la atención adecuada a cada paciente. Eso sería un problema muy grave, ¿no? Entonces, las contramedidas a esos problemas, pues la identificación robusta, la autentificación de los dispositivos, tratar de identificar quién es quién, aunque sean máquinas hablando con máquinas. En el escenario de economía compartida, bueno, pues el objetivo de esto es reforzar los acuerdos entre los ofertantes y los demandantes sin que exista un tercero de confianza. Es decir, un neoliberalismo total, ¿no? En el que se tiene un mercado sometido a la oferta, a la demanda, sin que exista ningún ente regulador. Entonces, como las transacciones se dan
directamente entre los pares, el problema es que exista una fuga en la privacidad de las partes involucradas. Tal vez las transacciones se dan bajo ciertas reglas de confidencialidad, pero si esa confidencialidad se rompe, podría poner en riesgo pues no solamente la información particular de cada una de las partes, sino la transacción misma. Entonces, algunas contramedidas, pues es la prueba de conocimiento nulo o el zero knowledge, que es asegurarse de que ningún nodo puede reconocer a otro. La medicina electrónica, que era lo que platicamos hace un rato también, lidiar con los problemas de seguridad y privacidad en los sistemas electrónicos médicos. ¿Qué problemas pueden tener? Pues la interconexión de varias organizaciones, que no haya verdaderamente flujo de datos de forma adecuada. ¿Qué contramedidas se han planteado? Bueno, pues las famosas cadenas laterales. Las ciudades inteligentes, proporcionar un mejor servicio para los ciudadanos y asegurar el uso óptimo de los recursos. ¿Cuál es el problema? Pues la disrupción digital. ¿Qué pasa si la percepción que se tiene de un servicio, de un producto, de una marca o algo, cambia en la medida en la que su descripción digital es otra? Genera un problema desde la confianza del consumidor. Si yo toda la vida he comprado un refresco de cola de cierta marca que tiene cierto sabor y ciertas características y de repente sufre una transformación digital su marca y ya ofrece algo diferente y deja de ser una bebida refrescante y se convierte en otra cosa, hay una disrupción digital entre la percepción de la realidad y la percepción digital. Es un tema muy amplio. Aquí la cuestión es la detección de los fraudes y que exista un protocolo de consenso que sea robusto, ¿no? Que no se pueda vulnerar la certeza del dato que fue distribuido. La malla inteligente tiene como objetivo pues resolver los problemas de fiabilidad de los intercambios de energía que no son centralizados y bueno, pues aquí la protección de privacidad de los datos compartidos es el problema. Entonces, la misma prueba de conocimiento nulo puede ser una buena contramedida. En cuanto a la manufactura social, bueno, pues hay que brindar inteligencia a cada entidad de la red de manufactura. ¿Cómo? Bueno, pues el problema aquí es la unión de los mundos físico y digital, como les decía, ¿no? Y pues la idea de contramedida es el gemelo digital. El gemelo digital, pues es esa idea de que toda la información que se realiza, tanto física como del mundo virtual, es consistente entre sí. O sea, yo no puedo tener 3 pesos en la realidad y 4 desde el punto de vista digital. O sea, siempre tiene que haber una contraparte que sea idéntica en uno y en otro dominio, ¿no? Entonces, eso es a lo que se refiere. En cuanto a la seguridad de los datos en las cadenas de bloques, bueno, pues aquí los desafíos están en el control de acceso y en las técnicas de protección de la privacidad, que es lo que denominamos como el conocimiento nulo que se utiliza para atender la cuestión de procesos en las aplicaciones. Otro es el desafío en las técnicas computacionales de cifrado. El cifrado por sí mismo es un área de investigación enorme. Hay cifrados homomórficos que tienen la característica de que si yo tengo que hacer una operación sobre los datos antes de cifrarse, no importa si la hago una vez que han sido cifrados, matemáticamente no tendría que cambiar el resultado. Un ejemplo, si yo tengo que sumar 3 más 3 y lo cambié al 3 lo cambié por A, entonces si yo sumo A más A, el resultado me va a dar C, que si lo vuelvo yo a codificar sería 6, ¿no? Entonces 3 más 3 me da 6. Entonces esas cuestiones homomórficas es que si yo opero matemáticamente sobre el dato antes de cifrar o después de cifrar, el resultado será consistente. La computación segura multipartes, bueno, pues que está distribuida entre varios entes y la computación confiable, ¿no? Entonces los desafíos para cifrar y los desafíos para descifrar, ¿no? Entonces, que los datos tengan una procedencia segura, que exista forma de auditar los datos. Ya saben que la auditoría es el proceso de identificación y de validación de cumplimiento de controles, ¿no? Entonces, yo tengo que identificar y diseñar ciertos controles de seguridad para que les pueda auditar, pueda tener trazabilidad en esos procesos y pueda asegurarme que se está cumpliendo. Y también la búsqueda con datos cifrados. La búsqueda con datos cifrados es un problema porque si yo libero la base cifrada, es posible que alguien la pueda descifrar. Entonces, si yo realizo una búsqueda y los datos están cifrados, en ese momento expongo los datos
Ok, están cifrados, pero los estoy exponiendo innecesariamente. Entonces, ese es uno de los problemas que hay, ¿no? Con las búsquedas en los datos cifrados. Otro desafío está en los esquemas de firma. Las firmas basadas en los atributos y basadas en la identidad, ¿no? Las firmas múltiples, las firmas aplicadas, las firmas de grupo y de anillo, son tipos de firmas electrónicas que sirven para identificar a un usuario, a un dato o a un proceso en general, ¿no? Entonces, en este sentido, concentrando las técnicas de seguridad en los datos, pues en cuanto al cifrado homomórfico, pues qué ventaja tiene, lo que decía, ¿no? Que los cálculos se pueden hacer sin importar qué tipo de cálculo sea arbitrario en el conjunto de datos sin contar con la llave, o sea, no necesito descifrar para manipular, manipulo los datos cifrados y los resultados pues serán comprensibles para el que conozca la llave, pero la manipulación en el procesamiento fue posible. El problema es que pues no hay implementaciones eficientes. En la actualidad ahí está un área de oportunidad para quien esté interesado en esta disciplina. En cuanto a la computación segura, ahí falta una R, lo siento, segura multiparte, pues es asegurar la confidencialidad conjunta de los nodos que no confían entre sí cuando están realizando el cómputo de entradas múltiples. Tal vez yo no necesito confiar en el equipo de al lado, en el nodo de al lado, pero aún así nuestra transacción será segura. El problema es que computacionalmente no es práctico, el enfoque que se tiene es ineficiente y no es escalable. Entonces, pues ese es un algoritmo que se tiene que trabajar mucho. En cuanto a la computación confiable, pues la idea es permitir a los servidores proporcionar seguridad mejorada en aquello que ya esté disponible en la red misma, en la cadena de datos, ¿no? Y bueno, pues el problema es que se permitan tareas computacionales ubicuas, es que abarquen de todo, ¿no? Y verificables, disponibles en todas partes de forma eficiente, ¿sale? Ubicua es, puedo yo, es como si estuviera presente en todos los lugares al mismo tiempo, es ubicuo. La procedencia segura de los datos, pues es registrar la historia de creación, cambio, realización, etcétera, de ¿cómo se llama esto? De los datos mismos. El problema que se tiene es que pues la privacidad y disponibilidad no siempre se puede garantizar. La auditoría de datos seguros, bueno, pues la ventaja es que mantiene un rastreo desconfiado de auditoría, o sea, no necesito confiar en las partes para poder auditar lo que está pasando y tener el control. El problema es que pues no siempre puedo garantizar que exista pues valga la redundancia, que se pueda garantizar los datos y que haya resiliencia. La resiliencia es la capacidad que se tiene para recuperarse de una falla. En cuanto a la búsqueda de datos cifrados, bueno, pues la ventaja es que se permite la búsqueda de datos en un servidor, aunque no confío en él, sin que haya fugas de información. El problema es la justicia en el servicio de búsqueda. O sea, que no esté sesgado para unos o para otros. Y las firmas múltiples, que platicamos de ellas, pues es la ventaja que se tengan que necesitar varias firmas para que se pueda llevar a cabo una transacción, que no dependa solo de una. El problema es que alguien puede manufacturar o fabricarse un firmante, entonces la firma se podría falsificar, ¿sale? Entonces eso sería un problema, ¿no? Bueno, entonces me apuro porque si no, no acabo. En cuanto a los algoritmos de consenso, bueno, pues están los públicos, no voy a explicarlos aquí, pero pues el nombre les puede servir, una búsqueda simple en Google los encontrarán, el de prueba de trabajo, el de prueba de participación simple y el de participación simple delegada, el de autoridad, el de liquidez, el de tiempo transcurrido o transcurrida, es lo mismo, para los que tienen permisos, la práctica de tolerancia a fallos bizantina, que es una de las que más se usan, el Paxos, el de la balsa o raft, que es simple, la optimización que es optimista, valga el término tan raro ahí, paralela. La idea aquí es que pues yo espero lo mejor por varios caminos para optimizar mi algoritmo de consenso y el protocolo de consenso de estrella. Entonces, échenle un vistazo. Así a grandes rasgos el público en la prueba de trabajo, la ventaja es que pues, es descentralizado, la entrada y salida de los nodos se puede llevar a cabo sin necesidad de anunciarle a nadie. El problema es que tengo 51% de vulnerabilidad. El ataque de minería egoísta y de doble gasto.
En la prueba de participación simple, bueno, pues la ventaja es que se puede acotar el tiempo para alcanzar el consenso, pero pues necesito la minería, o sea, la participación de todos los nodos, ¿no? La prueba delegada de participación simple, bueno, pues que hay validación de consenso de segundo nivel, pero dependo de los tokens y muchas de las aplicaciones no usan tokens. En el algoritmo de prueba de autoridad, bueno, pues la ventaja es que combino el POW, el por trabajo, y el de participación simple para producir menos retardo. El problema es que hay una demanda de muchos cómputos para la minería. Si el algoritmo es con permisos, bueno, en cuanto al de la tolerancia de fallos bizantinos, pues tengo que alcanzar el consenso aun cuando los nodos maliciosos propaguen información incorrecta. Entonces es una gran ventaja, o sea, aunque haya gente que esté operando en mi contra, puedo alcanzar el consenso. El problema es que pues, se genera un costo adicional derivado de que el protocolo es complejo. El de Paxos pues garantiza la consistencia y las condiciones que podrían prevenir el progreso son difíciles de producir. Eso es un algoritmo que va a tener éxito en el consenso, pero es difícil de comprender y la implementación pues no es trivial, resulta desafiante en muchos casos. El de Raft es fácil de entender e implementar, pero pues todavía no se ha determinado el conjunto de parámetros óptimos ni las opciones de modelado y balances que podrían mejorar los resultados. Es otro tema que está abierto ahí a la investigación. En cuanto a la seguridad de la infraestructura, bueno, pues aquí los desafíos son del manejo de las llaves privadas desde el lado de los usuarios, que la generación de esas llaves basadas en la curva elíptica, ¿no? Esas famosas llaves que se están repartiendo entre dos pedazos y tienen que ponerse de acuerdo, pues, para generar la llave. Los famosos ataques del hombre de en medio, que es cuando alguien intercepta un mensaje, lo puede modificar y lo hace llegar al otro lado, y el famoso robo de la cartera, en el sentido de la criptomoneda. Yo tengo una cartera digital con datos, si alguien se roba esa cartera digital con datos, pues entonces esa información ha sido vulnerada y ya no me pertenece a mí, le pertenece a un tercero. También está la cuestión de las redes y las terminales, la vulnerabilidad de las terminales, el ataque del secuestro del protocolo de puerta de enlace de frontera es cuando las direcciones y las rutas para comunicarme de un punto a otro en una red son manipuladas. Entonces puede hacer que el tráfico fluya por otro lugar, no por donde debería de ir. Y bueno, ya no voy a profundizar más en lo demás, sino no acabo nunca. El ataque de eclipse, que se pueda ligar las actividades a cada una de las direcciones que la realizan, y los ataques en las particiones de red. Normalmente uno particiona la red, segrega los entornos de red para mejorar la seguridad, pero bueno, hay veces que se pueden generar ataques explotando esas particiones. Otro es el desafío ante la habilitación de los cumplimientos, que pues es gestionar el acceso a identidad, tener reglas claras de gobernanza y de auditoría para los datos, y pues cómo realizar las conexiones de datos, ¿no? Entonces, los retos actuales se pueden sintetizar como ¿a dónde va la investigación en cadena de datos? Bueno, pues en la seguridad de los procesos, los retos actuales son la verificación formal, la depuración inteligente. En cuanto a los datos, pues trabajar más la cuestión de los algoritmos de consenso, que sean robustos y que sean altamente eficientes. Recuerden que aquí el objetivo siempre es tratar de tener más con menos, tener un algoritmo que aguante más golpes, más ataques, sin que necesite tanto poder computacional. Los métodos de firmas resistentes al cómputo cuántico. Esto se refiere a que la computadora cuántica ha dejado de ser una fantasía para convertirse ya en un tema de investigación más serio. El concepto de la computadora cuántica es que el principio de operación del bit tradicional es es que es mutuamente excluyente, o puede ser 1, puede ser 0 y ya. Y entonces, en la medida en la que yo voy agregando bits, o en este caso símbolos, ¿no? De cualquier tipo, no necesariamente tiene que ser binario, pues voy generando cadenas más grandes que van teniendo más posibilidades. Entonces, obviamente va creciendo exponencialmente, dependiendo de la base en la que se codifiquen los datos. En la computadora cuántica, un bit cuántico puede tomar valores partiendo de la propiedad cuántica de estar en muchos lugares al mismo tiempo. Entonces, los algoritmos para romper cifrado en computadoras cuánticas han demostrado
pues tener una eficiencia muy alta, ¿no? Entonces, ahora el desafío es diseñar firmas, diseñar cifrados que sean robustos ante el cómputo cuántico. Entonces es todo un tema, ¿no? La computación multiparte segura, que sea escalable y que haya aplicaciones en redes a gran escala. Entonces ahí está el reto también para esa parte de la computación multiparte. Y en cuanto a la infraestructura, bueno, pues que haya un middleware, una interfaz intermedia, normalmente de software que conecta otros programas para la multicadena de datos, que exista una fusión del cómputo cercano a la nube. Recuérdense que es donde ya están los usuarios, en el Cloud Edge, cuando estamos trabajando en un entorno de la nube, para servicios que sean eficientes desde el punto de vista de las cadenas de datos. Bueno, entonces, en la academia eso es lo que está, pues digamos que calientito, es lo que a la gente le interesa revisar. Una disculpa para los que no sean tan versados en todos los temas, que no me haya parado yo a explicar todos, pero pues no me daría tiempo. El artículo que les recomendé, les puedo dejar la referencia. Creo que es un buen lugar para empezar si les interesan esos temas y ya ir profundizando en cada uno de ellos. En la industria, la historia es un poco menos fuerte conceptualmente. Nos vamos a dar cuenta que en la industria normalmente los problemas están más orientados a la cuestión de la gestión, de la explotación de las vulnerabilidades, de cómo administrar los recursos y cómo auditar. Entonces, elegí para esta plática la forma en la que se ataca la cuestión de la seguridad en la industria bancaria. Entonces, desde la banca, normalmente los problemas que se tienen actualmente son pues una gobernanza de las tecnologías de la información adecuada y que exista también un sistema de gestión que funcione. El problema más grave es el phishing, en el sentido de que afecta a los usuarios de los servicios financieros y genera otro tipo de problemas. Tal vez el banco mismo no cae en un phishing, pero los clientes sí. El que sí le pega al banco son los ataques de negación del servicio. No sé ustedes, en Perú, en México hemos tenido el problema de que viene el pago y es una semana de alto transacción económica, tal vez el día en el que la gente va al supermercado o hay ofertas y de repente se cae el sistema bancario y pues no pasan las tarjetas. Entonces, imagínense que llevan media hora formados en el supermercado con el carrito a desbordar y llegan a pagar y resulta que no pasa su tarjeta. Entonces, pues es que no hay sistema, tenemos que esperar. Su banco no está dando transacciones. Entonces, eso es un problema fuerte. Y normalmente es un problema de no hay continuidad de negocio suficiente y muchas veces el problema que lo detona es la negación del servicio. Y bueno, el último punto que también es importante y que está pues en esa situación de ser vigente son los cumplimientos de la legislación. Y como ejemplo pongo pues el esquema de ciberseguridad según el Banco de México. Para atender la cuestión de la gobernanza, bueno, pues COVID está diseñado para eso, es un esquema para atender la gobernanza de tecnologías de la información. No es un sistema de gestión como tal, pero bueno, tiene características similares. Se basa en 5 puntos. El primero es satisfacer las necesidades de las partes interesadas, el segundo, cubrir toda la empresa, el tercero, aplicar un marco de referencia integrado y único. Eso significa que no haya reglas para cada departamento, sino que exista una legislación general en la cual nos basamos todos y entendemos todos de lo que estamos hablando. Hacer posible un enfoque holístico. El enfoque holístico significa que cubra todas las partes. Holístico es que lo cubre todo. El 5, separar el gobierno de la gestión. El gobierno hace una cosa y la gestión hace otra. Uno determina las políticas y otro determina los procesos. En cuanto a los sistemas de gestión de la seguridad, uno de los más populares ahora es ISO 27000. La familia de normas de ISO 27000, pues como todas las normas en ISO, te da recomendaciones orientadas a una organización general que en la medida en la que la persona que va a implementar estas medidas tenga conocimiento, pues podrá adaptarlo a las necesidades particulares de cada organización. Si la persona que quiere implementar la norma no sabe, no va a encontrar un ABC. O sea, obviamente se tienen que hacer adaptaciones. Todo lo que está en esta norma, en esta familia, es general. Habla de dominios, habla de controles en general. Entonces, la parte 27001 de esta familia de normas, pues plantea los requisitos del sistema de gestión, qué se debe tener,
qué se debe considerar. La parte 27002, pues son las buenas prácticas, la lista de los dominios de control y pues los 114 controles de la norma, es su última versión. La 27003 es una guía para la implantación del sistema de gestión. Que ya te dije qué debe tener, ya te dije que vamos a controlar, yo te sugiero que sigas estos pasos. La 4 son las medidas de eficacia. ¿Qué variables se deben cuantificar para determinar si los controles que se eligieron son eficaces? Recuerden, los controles son cualquier contramedida que se utiliza para mitigar, transferir y en el mejor de los casos, pues eliminar un riesgo, ¿no? Que la materialización del riesgo no se lleve a cabo o el efecto que tenga pues sea minimizado o pues pueda corregir el daño que ha provocado, ¿no? O se pueda transferir a alguien más. La eficacia es la capacidad para conseguir el objetivo y la eficiencia es ser eficaz, pero al mismo tiempo tratar de minimizar el consumo de los recursos. Entonces, la norma no te pide ser eficiente, lo que pide es que seas eficaz. Entonces, la gestión del riesgo está en 27005, es un modelo de gestión de riesgo orientado a las tecnologías de la información. En 27006 está, pero no es el manual, está el manual de certificación, cómo llevaría a cabo la certificación de mi sistema de gestión. En 27007 está un manual de auditoría, cómo revisar y cómo verificar el cumplimiento de los controles que se han propuesto. Recuerden que una buena implementación de un sistema de gestión no es tomar todos los controles, es tomar aquellos que son necesarios para la organización. Siempre se debe alinear el sistema de gestión al negocio y no al revés. Y bueno, por último, en la 27031, la guía para la continuidad de negocio, que es uno de los temas más importantes en la industria hoy en día. Si a ustedes les interesa estudiar una cuestión de seguridad o trabajar en un tema de seguridad, algo que debe ocupar su tiempo y su mente es todo lo que tiene que ver con la continuidad de negocio. Los sistemas cada vez están más conectados y no se pueden dar el lujo de que no funcione. En cuanto a las vulnerabilidades más comunes, pues tenemos el phishing, que viene de una derivación de escribir phishing con F, que es pescar a las víctimas. Y bueno, pues es un engaño que se hace a las personas para que puedan compartir información confidencial. La idea aquí muchas veces es suplantar a un sitio web, a un mensaje de correo, para que la gente dé datos que no debería de dar. Algunas de las formas más comunes de ataques en phishing, pues son sitios idénticos a los originales. Ustedes podrían hacer una práctica con sus profesores en la licenciatura, una simulación de phishing con puros scripts. Podrían hacerse un script utilizando, no sé, CURL en Linux o algo equivalente, para descargar una página y replicarla de tal forma que esté levantada en otro dominio. Y entonces puedan robar las credenciales. Obviamente ustedes no lo van a hacer con ese fin, sino con un fin académico de entender lo fácil que es y qué mecanismos se les ocurrirían para que su página no se pueda replicar tan fácilmente. Y la importancia, ¿no?, de las firmas digitales y los certificados. Los correos solicitando donaciones, pidiendo contraseñas o también ofreciendo premios falsos. Mucha gente cae. Muchísima. Te voy a regalar no sé qué y ahí van y ponen sus datos y les roban su dinero. Otras son las notificaciones falsas de acción penal inmediata. En Latinoamérica no se vio mucho, en Estados Unidos sí. Les llegaba un correo diciéndoles que pues se tenían que presentar ante la corte o para evitarlo tenían que pagar una multa y evitar la acción penal inmediata. Entonces apelaban al sentido de culpabilidad de la gente que prefería soltar el dinero para no tener problemas legales. Otros eran los mensajes falsos de soporte técnico, de actualización de instalación, de actualizaciones. De repente la gente por correo electrónico recibía un correo, por ejemplo, de Microsoft diciéndole que tenía que actualizar su Windows porque era vulnerable a la XYZ2345 y pues la gente le picaba y en lugar de instalar una actualización instalaba un caballo de Troya. Las cadenas de mensajes para buscar más víctimas es algo que nosotros somos responsables. Reenviar un email o reenviar un mensaje por WhatsApp o por cualquier otro medio, Facebook, pues si no sabemos qué es, no lo debemos reenviar. O sea, si no podemos verificar, si en realidad no tiene ninguna certeza la persona que lo reenvía, pues no debería hacerlo, porque puede poner en riesgo a otros. Y otro problema que hubo, otra forma de hacer phishing fue
la oferta de empleos falsos, empleos que en realidad no existían, pero explotaban la necesidad de ciertos sectores de la población por conseguir empleo y entonces le sacaban sus datos personales. El otro ataque, pues mencionábamos, era la negación del servicio. Aquí el objetivo del ataque no es el cliente, es el servidor. Entonces aquí lo que se busca es que un servicio o un recurso no sea accesible a los usuarios. Normalmente se puede atacar desde un solo lugar, que es el DOS, o se pueden atacar desde varias fuentes al mismo tiempo, que es el ataque de negación de servicio, pero distribuido. Y pues, ¿qué es lo que pasa? En esencia es exceder las capacidades del servidor o de la red. Puedo consumir todo el ancho de banda, puedo consumir todos los puertos, puedo consumir todos los recursos dentro de la máquina que está atendiendo las solicitudes y de esa forma pues ya no puede atender transacciones. Entonces el problema es, ¿qué pasa si en realidad no está atendiendo a una persona? ¿Qué pasa si en realidad está siendo atacado y entonces no hay en realidad peticiones, nada está pasando y ningún cliente tiene servicio? Y bueno, aquí se puede explotar el diseño de las redes. En la medida en la que están diseñadas las redes, ciertos ataques de negación del servicio se pueden explotar. ¿Sale? Y algunos de esos pues son de estas formas comunes. Las inundaciones si se dan cuenta, es una inundación de distintas capas en un modelo de red, y CMP pues es el protocolo de control de la capa de red, de la capa 3 en el OSI. El TCP y el UDP pues son transporte. En el TCP se explota el diseño del saludo o handshake del TCP de 3 vías, en el que yo mando un mensaje para iniciar la comunicación y espero una respuesta. Entonces, si no llega la respuesta y no llega la respuesta y no llega la respuesta, estoy inundando la red con hola, 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 sin esperar respuesta, entonces queda todo atorado. Lo mismo pasa con los ataques de UDP y de HTTP. Se explota la forma en la que están diseñados los saludos para los inicios de sesión y pues eso mantiene a los equipos servidores en un estado de letargo. Está también el famoso ping de la muerte, en el que se manipula el tamaño de la carga del mensaje ping y entonces se tiene que separar en varios fragmentos y eso genera problemas a la hora de dar respuesta. Y bueno, la amplificación del protocolo de transmisión de tiempo, los ataques del día cero, que es el nombre con el que se le conoce a muchas vulnerabilidades no conocidas que se activan en determinado momento. Si yo conozco la vulnerabilidad y a la persona a quien ataco o la entidad a quien ataco no, pues yo esperaré el momento idóneo para que se pueda explotar esa vulnerabilidad. Tal vez se activa en determinado momento, en determinado día o ante ciertas condiciones. Ese es el famoso ataque cero. Y bueno, ya para acabar, ya más o menos estoy sobre el tiempo. La cuestión del cumplimiento con la legislación es uno de los puntos más importantes para los bancos. En México tenemos al Banco de México, que tiene un esquema de ciberseguridad, y su punto número 1 pues es qué es la seguridad de la información para el sistema financiero, y los puntos que se destacan pues es pedirle a las instituciones que se mantengan a la vanguardia en cuanto a los avances tecnológicos, que se prevenga toda disrupción en la tecnología de la información y su consecuente indisponibilidad de los servicios. En otras palabras, tratar de prevenir la negación del servicio. Evitar la afectación a la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información, incluida la de los clientes. En general, pues la seguridad. Minimizar las pérdidas económicas de la institución o de sus clientes. Es un modelo de continuidad de negocio en el que se mitigue el impacto de la materialización del riesgo. Una automatización inclusiva y segura de los servicios. O sea, inclusivo se refiere a que personas que no tengan las mismas capacidades, tal vez motrices o algo, sean capaces de tener acceso a los mismos servicios que los demás, pero que hacer esa inclusión no se convierta en una brecha de seguridad. La estabilidad financiera, que es el segundo punto, bueno, pues se busca establecer un gobierno corporativo en el que se destaque la seguridad de la información, que se refuerce de forma preventiva la infraestructura y los sistemas. Y esto, bueno, pues está alineado con lo que mencionábamos hace un momento de COVID, por ejemplo. Otro conjunto de buenas prácticas es ITIL. El estándar, pues ya hablamos de ISO, pero pues hay otros. Que se cuenten esquemas institucionales de gestión del riesgo, es decir, que se tome en serio la gestión de los riesgos, que se desarrollen equipos y protocolos de respuesta, o sea, que exista un departamento de seguridad de la información y sea capaz de identificar, analizar, reaccionar, contener, recuperar, en general poder atender una situación preventiva y correctiva en caso de ciberataque. El tercer punto
Es lo denominado Estrategia de Ciberseguridad del Banco de México y tiene varias fases en función de los años. Yo no me fui año por año porque si no hacemos esto más largo, sino que a grandes rasgos pues es platicar qué incluye. Y bueno, en México se desarrolló las transferencias seguras mediante el sistema de pagos electrónicos interbancarios, conocido por acá como SPEI, que no es ciencia nuclear, es la forma en la que se realizan transacciones entre un banco y otro. Ha presentado problemas, han existido problemas, de hecho hubo casos famosos de fraude electrónico explotando vulnerabilidades del sistema SPEI. También se han definido 4 pilares para la ciberseguridad en este ámbito. Uno es proteger la información y sus procesos, más allá de lo técnico, entender que la seguridad de la información es una cultura organizacional, no nada más moverle a las tripas de la red o programarle. El segundo es adoptar el enfoque proactivo y dinámico para que se pueda prevenir y no nada más reaccionar ante un ataque. El tercero es aplicar la seguridad de la información a todo el ecosistema financiero. Todos los procesos de este ámbito deben de considerar procesos seguros, que es uno de los fundamentos, por ejemplo, de ISO 27000. Adaptar la gobernanza de TI y establecer una cultura de la seguridad, pues es COVID con nombre y apellido. Hubo una definición de 10 dominios de control. Los primeros 5 son pues, la gobernanza, cumplimiento y organización, la protección de los datos, muchos se explican por sí mismos, no es necesario que profundice mucho, la gestión del riesgo de la seguridad, la gestión de la identidad y del acceso, la respuesta a los incidentes, se explican por sí mismos, la administración de terceros y proveedores, esto es importante. Las entidades bancarias no están aisladas, tienen una cadena de suministro, tienen clientes, tienen proveedores. Las reglas de seguridad tienen que estar diseñadas para que sean extensivas, tanto para arriba como para abajo. La protección de los equipos de punto final significa, si es dentro de la organización, pues la de los usuarios. Si es fuera de la organización, los programas se convierten en ese punto de acceso hacia los equipos del cliente. Yo no puedo permitir que un programa mío genere una vulnerabilidad que dañe el equipo del cliente. En el 8, la protección de aplicaciones y bases de datos, la protección de las redes y los centros de datos, y bueno, la concientización y el entrenamiento en seguridad, que es el punto 10, pero debería ser el punto 1, lo más importante. Y bueno, en el punto 3 de la estrategia está el apego a la legislación. Aquí en México tenemos la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares y la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información. Son 2 legislaciones que los bancos tienen que cumplir sí o sí. Y parecerían contrapuestas. Por un lado tiene la obligación de ser transparente en sus transacciones, pero por otro lado tiene la obligación de proteger los datos personales. Entonces, hay todo un tema ahí legal que define los alcances de estas 2 leyes en términos financieros. La creación del Centro de Defensa de Ciberseguridad y la definición de políticas de seguridad dentro y fuera de las instituciones bancarias. El punto 4 es la colaboración con otras autoridades y organizaciones. La ciberseguridad, según el Banco de México, no está aislada. Hay grupos de respuesta a incidentes. Existe un consejo para la estabilidad del sistema financiero y hay un comité especializado en la seguridad de la información. Y esto no se queda aquí. El punto 5 es que también haya colaboración internacional. Y está la Junta de Estabilidad Financiera, el Financial Stability Board, también está el Banco de Pagos Internacionales, el Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos y la Asociación de Supervisores Bancarios de las Américas. Entonces, en el punto 6, pues está cómo manejar la respuesta a incidentes en el sector financiero. El 7 es la regulación y los principios del sector financiero que consideren aspectos de ciberseguridad y se van dando cuenta que fuera de la academia donde se estudia la cuestión más matemática y los fierros y todo, en la parte industrial, en la parte de aplicación de la seguridad de la información, la cuestión legal tiene un peso enorme. Entonces, los ingenieros tendremos que aprender de leyes y los abogados tendrán que aprender de tecnología para poder conciliar este mundo de la seguridad. Uno de los campos que más tiene esta cuestión de traslape en cuanto a conocimientos es la parte del análisis forense informático, en el que el perito informático no solamente es experto en la parte de identificar la trazabilidad de los datos, sino que aparte tiene que conocer los procesos legales para que sus evidencias sean admisibles. Latinoamérica está tendiendo hacia un modelo de juicios orales con presunción de inocencia, entonces
todos los procesos que se tienen que llevar a cabo tienen que seguir pues la ley. De otra forma son desestimadas desde la primera audiencia, ¿no? En el 8 pues están algunas referencias que brinda el modelo de ciberseguridad, con la idea de decir nos estamos basando no en la nada, sino en lo que dictamina el Banco Internacional de Pagos, el Banco Mundial, el Foro Económico Mundial y bueno, el Instituto Nacional de Estándares y Tecnologías. Y bueno, ya para cerrar, espero no haberlos cansado, yo sé que en algún momento fue muy técnico, los conocimientos, algunos comentarios finales. Entonces, ¿cómo afecta la situación actual a ambos campos, ¿no? Pues si se dan cuenta, hay un problema por la posible suplantación debida al distanciamiento social, tanto en la industria como en el campo educativo y en todos los sectores de servicios. Pues la cuestión de la pandemia nos llevó a todos a la casa. Entonces, desde el punto de vista académico, se pueden identificar problemas, no solamente desde el punto de vista de las necesidades actuales de la industria. Entonces, estas condiciones de distanciamiento social, esto de trabajar desde casa, ¿qué problemas trae? Entonces, uno de ellos es la suplantación. Si yo no soy cuidadoso, alguien puede decir que es quien no es. O sea, si hacemos una reunión de trabajo y todo el mundo está por chat y no hay cámara, ¿qué tal? Yo no sé si en realidad es el jefe, ¿no? No puedo saber. Entonces, tiene que haber ciertos mecanismos que pueden ser muy simples o muy robustos para poder llevar a cabo procesos. Otro problema que hay es la conexión insegura debida al teletrabajo. Muchos de nosotros utilizamos la computadora de la casa, tal vez, para hacer cosas de trabajo, o la computadora del trabajo para hacer cosas de la casa, y las dos están mal. Tal vez no hay una conexión VPN con el servidor del trabajo, o sea, se incrementa el factor riesgo. Hay una incertidumbre laboral y hay problemas financieros en la actualidad. No sé cómo esté Perú, pero México está atravesando una situación económica complicada. Hay ciertos sectores de la población que no se vieron afectados porque su trabajo se puede hacer tranquilamente desde casa, pero existen otros sectores que dependen de la interacción con las personas, porque tal vez ofrecen un servicio o venden un producto que por su naturaleza requiere de la interacción personal. Entonces, dependiendo de cómo esté la situación, puede generar un factor de riesgo. Yo conozco alumnos que despidieron a la mitad de sus trabajadores y se quedaron siendo jefes de nadie. Entonces, un trabajador en esas condiciones, pues se le genera un nivel de incertidumbre importante y se puede convertir en una amenaza interna para la organización, porque en algún momento la necesidad podría llevarlo a filtrar información, generar un fraude, yo qué sé, ¿no? Digamos que el riesgo se multiplica en la medida en la que existe un motivante, ¿no? O una motivación para llevar a cabo la amenaza, ¿no? Atacar el activo. Y bueno, el problema de la confidencialidad desde casa. O sea, si el banco maneja datos personales de los usuarios, tal vez no puede mandar a su casa a sus trabajadores porque entonces el empleado tendría los datos de toda la gente en su casa, entonces sería un problema de seguridad. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar esto? Pues si lo vemos, la cuestión del phishing exclusivamente asociada a la pandemia presenta algunos desafíos. Ya existen sitios falsos para robar cuentas Office 365, Google Suite. ¿Por qué? Porque se convirtieron en herramientas de trabajo de toda la gente. Yo he notado, por ejemplo, con mis hijos chicos, que de repente los maestros están usando Zoom, están usando Google, están usando Office, o sea, están usando 7, 8 herramientas para hacer lo mismo, pues cuando en realidad con uno era suficiente. Eso que pone en evidencia que pues la gente que está tomando las decisiones desde TI no tiene idea de lo que está comprando, ¿no? Están diversificando innecesariamente o cargando de más una herramienta. El problema puede estar en los dos lados. Y bueno, lo que platicamos también aquí, la suplantación no solamente se puede dar dentro de la organización, también ha habido phishing en cuanto a la suplantación de entidades de salud pública o privada para recopilar datos personales. Yo soy una clínica particular que ofrecerá la vacuna de COVID-19 antes que los demás porque tengo un convenio internacional. Regístrese y pague. Entonces, igual y no pagas, pero ya diste todos tus datos. ¿Por qué? Pues porque te mueve la necesidad.
o registra tus datos para ser candidato a una lista de espera para un tanque de oxígeno. Entonces, hay gente que está aprovechando la necesidad de las personas para tener información que puede utilizar en contra de estas personas, de las víctimas. Algunas contramedidas son, pues, la comunicación constante sobre la postura que tiene la organización ante la pandemia y, pues, hacer consciente a la gente del riesgo que se ha manifestado ahora por la condición en la que vivimos ante un ataque de phishing. El control interno de la compañía o de la organización pues debe establecer un programa de capacitación y concientización sobre la seguridad. La capacitación siempre rinde frutos. El empleado no le gusta que lo capaciten cuando le quitan tiempo de su trabajo, pero si la capacitación le va a servir para minimizar el factor riesgo o la necesidad de volver a hacer el trabajo, la tomará con gusto. Y bueno, la gestión remota de las herramientas de seguridad. Es imperativo que los administradores de los equipos no dependan de la pericia de los usuarios para mantener actualizada o segura la infraestructura de trabajo. Y con esto, bueno, he terminado. Les dejo un chistecito y quedo a sus órdenes para atender sus preguntas. Creo que estoy justito sobre el tiempo. Para mí ha sido hasta el momento un gusto, entonces quedo a sus órdenes. Bien, muchas gracias por la brillante disertación de todo, pues su experiencia y su experticia en todo este ámbito de lo que viene a ser la seguridad de la información. Pues bien, vamos entonces a pasar a las preguntas respectivas. Nos pregunta aquí Vicente Colmenares, ¿cómo hago para suprimir el phishing? ¿Qué medidas puedo tomar? Hola Vicente. Bueno, no hay forma de suprimir 100% el phishing a menos, bueno, en realidad no existe forma para suprimir ningún tipo de amenaza al 100%, es imposible eso, siempre existirá un factor de riesgo. Puedes minimizar la probabilidad de ocurrencia en la medida en la que capacites a la gente. Los bancos en México, por ejemplo, constantemente te dicen, nunca solicitaremos contraseñas a través del correo electrónico. Nunca solicitaremos datos personales a través del correo electrónico. Entonces, aunque me llegue un correo del banco que parezca ser legal, que fue manipulado en el encabezado y parece provenir del banco, y en realidad es imposible de detectar si es o no falso, por el simple hecho de pedirme datos personales, yo sé que es falso. Entonces, ¿cuál fue la contramedida? En este caso, el banco tuvo la precaución de notificar a sus usuarios que jamás pedirá datos por ese medio. Esa es una forma. Otra forma es, si yo no conozco a la persona o al emisor de un mensaje y ese mensaje no es esperado y me pide dar clic para ir a algún lugar, pues debería sospechar. Si conozco a la persona, pero la naturaleza del mensaje está fuera del contexto en el que nosotros hablamos o interactuamos, debo sospechar. En la medida de lo posible, debo alejarme de comunicaciones en la web que no estén validadas. Tristemente hemos dependido de un tercero que avala que somos quienes deseemos ser, que son los famosos certificados, pero considerar que ahora las comunicaciones ya son cifradas y tienen pues un mayor grado de seguridad que si no lo fueran, ¿no? Entonces, cuidar que siempre se utilice un protocolo HTTPS para que se mantenga una comunicación pues privada al momento de tener tráfico en la web. No sé si eso responda a la pregunta de Vicente. Bien, seguro que sí. Pues pasamos a la siguiente también interrogante. Pues aquí Roger Salazar Irrazábal nos dice, pues interesante, muchas gracias. Y la pregunta es la siguiente, ¿no? Pues no sin antes a Vicente Colmenares agradece pues la respuesta a su pregunta. Continuamos entonces. Roger Salazar Irrazábal pregunta lo siguiente: ¿cree usted que la computadora cuántica pueda vulnerar la seguridad de la criptografía
en la transacción de blockchain y así quebrar la ley de Moore. Pues adelante, maestro. Bueno, ya no es una cuestión de que yo lo crea o no, es una cuestión de que ya hay publicaciones que muestran que la computadora cuántica ha logrado avances y ha resuelto problemas en una fracción del tiempo que lleva a una computadora tradicional hacerlo, ¿no? Entonces, creo que eso habla por sí mismo. Échate un clavado en la cuestión de computación cuántica. La verdad es que es un tema que a mí me llamó la atención hace algunos años. Yo me quedé en los prototipos que estaban hechos de iones y de varias cosas, pero ha habido un avance impresionante. La verdad es que yo le he perdido la pista, ya no sé cómo está la cosa ahorita. Yo me he enterado de las proezas de la computación cuántica, pero como no es mi área, no me he metido mucho. Pero si la pregunta es yo creo, pues no solo lo creo, ya hay registros de que se ha conseguido. Excelente, muy bien. También hay la participación de Yaranga García Ángel. Pregunta en este caso, pues, ¿en qué manera se relacionaría la seguridad de la información con la capacitación a los trabajadores de una empresa? Bueno, pues la seguridad de la información tiene como primera regla en casi todos los sistemas de gestión de la seguridad difundirse, hacerlo parte de la cultura de la organización, alinear al negocio la política de la seguridad e implantar en todos y cada uno de los procesos una cultura organizacional orientada a la seguridad. Es labor del Departamento de Seguridad de la Información, del CISO, que sería el ejecutivo a cargo de la seguridad de la información, concientizar a todos los trabajadores de la importancia y del papel que juegan dentro de la organización. Recordemos que en los modelos empresariales, el ciclo de mejora continua, que es en el que se basan prácticamente todas las normas de ISO, de mantener una gestión integrada de la calidad o en este caso de la seguridad, buscan como premisa que todo mundo esté enterado y forme parte de los procesos. Por ejemplo, existen malas prácticas muy comunes en las que alguien define una misión, una visión sacadas de la manga, obligan a la gente a que se la aprenda, en realidad no entienden, en realidad no la comparten y desconocen los procesos. Algo que daña a las empresas, que en academia es muy bueno, pero en la empresa es muy malo, es que la gente quiera tener cierta iniciativa. Por ejemplo, en la academia que yo tenga ideas es bueno porque pues es un nicho de oportunidad para generar conocimiento. Pero en la industria que yo tenga ideas puede resultar tal vez no del todo bueno, porque en lugar de seguir un proceso que tal vez desconozco y tal vez no sea mi culpa, se me empiezan a ocurrir formas de hacer las cosas. Entonces, cada quien cree que como lo hace es lo mejor. Y entonces incurrimos en que cada persona maneja su espacio o su proceso de forma diferente. Si el que lo hace es el que está abajo, pues no pasará de que lo regañen. Pero si el que lo hace es un jefe medio o medio alto, se convierte en un señor feudal, dueño de su feudo, y de repente ya hay negociaciones con otro jefe para llevar a cabo cosas. Entonces, uno de los principios aquí es, se diseñan los procesos tomando en cuenta pues todos los puntos que se tienen que tratar, todos los pasos que se tienen que realizar, y lo primero que tienes que hacer con tu proceso pues es darlo a conocer. Si la gente no conoce el proceso no sirve para nada. Con la seguridad es igual. La seguridad es implementar la cuestión de la seguridad, o sea, todo lo que tenga que ver con la seguridad, que puede ser muy diverso, desde los recursos humanos hasta la infraestructura de red, tiene que estar en el ADN de la organización. El señor que barre tiene que entender cuáles son las implicaciones de su labor en ciertos lugares de la organización, sabe de qué debe hablar y de qué no debe hablar y con quién. Asimismo, el gerente general. Entonces, forma parte de la organización. Los trabajadores tienen que estar capacitados porque de otra forma no se está haciendo bien el trabajo de generar una cultura organizacional segura. Esa sería mi respuesta, mi querido Gabriel, ¿no? ¿Sí fue Gabriel? Sí. Bien, sí, continuamos en este caso. Claro que sí, Gabriel preguntó.
También hay una pregunta ahí de Romil Zúñiga. Nos dice, buen día, ¿cómo es el uso de la tecnología blockchain en el mundo del desarrollo web? Bueno, el blockchain, recuerda que en realidad es un paradigma de datos. O sea, tú puedes utilizar el blockchain, en realidad, pues, para lo que tú quieras, es cómo vas a almacenar información. El blockchain podría ser el almacenamiento distribuido de contenido de la web que puede ser recuperado a partir no de un modelo cliente-servidor, sino de la solicitud de pares, ¿no? No es justamente mi campo la cuestión web con blockchain, la verdad es que no soy experto en eso, no te podría dar una respuesta profunda. Sin embargo, yo me apego a la cuestión teórica misma de lo que es la cadena de bloques y es pues otra forma de entender el paradigma de almacenamiento que no dependa de un esquema centralizado, ¿no? Nada evita que una página web pueda ser un servicio no en un modelo cliente-servidor centralizado. Tal vez sería cosa de pensarlo, cómo ofrecer el mismo servicio desde un punto de vista distribuido. Algo que se me ocurre como cadena de datos podría ser tal vez cómo transmitir archivos, ¿no? Eso sí se puede. En el esquema cliente-servidor, yo utilizaría un FTP para transmitir el archivo de un punto a origen a un destino en un circuito virtual y en un enfoque distribuido, pues yo podría utilizar, por ejemplo, el protocolo P2P, en el que pues todo el mundo tiene pedazos de ese archivo y yo tomo pedazos de cada uno de los participantes, como los torrents, ¿no? Entonces el almacenamiento está distribuido, no dependo de un nodo, dependo de la redundancia de esa información en toda una red. No sé si eso aclare la pregunta. Claro que sí. También participa con una pregunta Daril Estefano Chipana Saavedra. Bueno, la pregunta es, ¿de qué interacciones de seguridad cambian con la aplicación de microservicios? Bueno, por como entiendo la pregunta, es cómo se vería impactada la seguridad a partir de la aplicación de los microservicios. Bueno, pues el microservicio es una herramienta más, ¿no? Al final del día, la seguridad no está en cómo la ataco, la seguridad está en cómo diseño todos los procesos que se llevan a cabo. Uh, yo puedo tener el firewall más seguro del mundo, el IDS más seguro del mundo, un proxy, un analizador de paquetes, puedo tener una infraestructura de red súper segura, pero si la aplicación es insegura, pues de nada me sirve. Estoy trabajando en otra capa, en otro nivel de encapsulado. Puedo tener la aplicación más segura del mundo, puedo tener la contraseña más robusta, pero pues si se me olvida siempre y la termino anotando en un papelito que tengo pegado en mi monitor que se ve en toda la oficina, pues ya no hubo seguridad. Entonces, la seguridad no es un enfoque unidimensional, sino que está afectado por varias variables. Entonces, el uso de microservicios, de otras tecnologías, de otras herramientas, puede contribuir, pero lo que en realidad hace a un sistema seguro es cómo se toma en cuenta el diseño seguro de todas sus partes. No sé si me explico. Verlo como un enfoque más integral, holístico, en el que se ataca todo. Obviamente no se puede atacar todo de golpe, tendremos que irlo implementando poco a poco. Yo te invito a que te eches un clavado a ISO 27000.es, ahí platican así grosso modo la norma y pues justamente te platica de qué va, cómo se implementan, qué controles hay, qué cuida cada uno y te vas a dar cuenta que el desafío ni siquiera está en lo técnico, la mayoría de las veces el desafío está en lo corporativo, en cómo se aplica en el día a día de una organización. Excelente. Pues son todas las preguntas. Muchas gracias, Magíster Carlos Salvador Pérez. Pues a continuación también a ver.